Vivimos preocupados con el funcionamiento del copyright de los derechos de autor en YouTube, en las plataformas de vídeo. No sabemos qué es esto del uso legítimo, el uso razonable, el fair use. Un concepto que parece que a veces se ha inventado el mundo de Internet para decirnos que no podemos utilizar obras, música, dibujos, fotografías, vídeos porque tienen derechos de otros. ¿Qué quiere decir exactamente el uso legítimo? ¿Afecta a todos los países? ¿Afecta solamente a uno? ¿Solamente le afecta a YouTube? ¿O tengo que tenerlo en cuenta para todas las plataformas? Esto es lo que te vengo a explicar en este vídeo porque vamos a hablar de qué es el uso legítimo en YouTube. Lo primero de todo, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que YouTube, igual que cualquier otra de las principales plataformas y redes sociales, ¿dónde tiene su sede? En Estados Unidos. Entonces, la principal ley normativa que se le aplica, ya sea a nivel de comercio electrónico, de funcionamiento de la empresa, como de propiedad intelectual, es decir, de copyright, va a tener que ver con la ley que hay en Estados Unidos. De aquí nace lo que viene siendo el uso legítimo o el fair use. Es decir, en otros países, a lo mejor en tu país, se considera, incluso YouTube puede ser que la política de la plataforma la ha traducido o la ha adaptado al idioma de tu país o al lenguaje de tu país, e incluso en vez de uso legítimo lo llama uso razonable, fair use, directamente con el término en inglés, o directamente pues algún otro tipo de uso leal o utilización legítima de contenidos, ¿vale? Tenemos que entender que todos estos términos van a estar dentro de lo que consideramos el uso legítimo, ¿vale? Primero de todo, ten en cuenta que tanto en este vídeo como en los demás que le siguen voy a estar hablando de los derechos de propiedad intelectual, cómo se utiliza el copyright en YouTube, es decir, me voy a centrar en la plataforma de YouTube y voy a explicar el funcionamiento de las herramientas que tienen que ver con las reclamaciones, los reclamos, depende del país, de copyright, es decir, por infracción de derechos. Y también te voy a explicar cuál es el sentido, el funcionamiento, qué tienes que tener en cuenta, ya sea en el caso de que te hayan reclamado o ya sea porque tú quieres reclamar, es decir, porque hay un contenido tuyo que no quieres que se utilice en algún canal, en algún vídeo, en algún momento en YouTube. Entonces, para empezar, tenemos que entender qué es esa doctrina que hay en los Estados Unidos, que es el uso legítimo. Que como ya te he dicho en muchos otros vídeos, vete y por favor aprende esos conceptos que he dedicado vídeos concretamente a ellos. Y aquí lo que tienes que entender es que la propiedad intelectual es uno de los derechos más adaptados, es decir, armonizados a nivel internacional. Quiere decir que aunque YouTube se deba a las normas que hay en Estados Unidos, como tiene sedes en otros países, por ejemplo en Europa, tiene que adaptarse también a las normativas de esos países. Por lo tanto, el concepto, el término, el funcionamiento del algoritmo y sobre todo del equipo humano que revisará las reclamaciones, que revisará si hay un uso legítimo del contenido, va a ir variando y se va a ir adaptando un poquito a cada legislación, que ya te digo, lo he explicado en otros momentos, va a ser muy armonizada y muy parecida en la mayoría de países. Pero principalmente tienes que tener en cuenta que nos vamos a basar para hablar de uso legítimo en 4 factores. El primero, la finalidad y el carácter del uso, es decir, con qué finalidad estás utilizando una canción que es una obra protegida, un dibujo, una foto o un muñeco, cualquier obra, es decir, un vídeo, ¿con qué finalidad estás utilizando el contenido creado original con derechos de propiedad intelectual de otra persona para el contenido que tú estás utilizando, por ejemplo, para subirlo a redes sociales o a YouTube? Por ejemplo, la finalidad con la que estoy utilizando la fotografía que puedes identificar son personajes conocidos por todos que le pertenecen los derechos a Nintendo. Quiere decir que lo estoy utilizando como ejemplo para hablarte de lo que es el uso legítimo, el fair use. Es decir, no es ni un contenido principal de este vídeo, no es un contenido principal de la explicación, es decir, tanto de la voz como de la imagen, como del desarrollo, por ejemplo, del contenido en general. Fíjate, la finalidad no es que tú veas este vídeo por esta fotografía que hay detrás, sino la finalidad es que tú veas el vídeo por el conocimiento, por la información que te transmito, ¿vale? Fíjate, la finalidad. Es decir, estoy educando, estoy comunicando, o mi objetivo es que la canción que he utilizado con derechos sea el elemento principal, lo que le dé mayor valor a mi vídeo o al contenido que he creado, ¿vale? Luego, segundo factor, la naturaleza de la obra o del autor. Es decir, vamos a fijarnos en qué sector estamos. Evidentemente, si la obra es una canción muy popular, es el tema, la banda sonora del momento o es un fragmento de una serie que ahora mismo es tendencia, pues evidentemente ese uso legítimo va a estar un poco más controlado que no si es una obra que lleva varios años en el mercado. O igual, si el autor ahora mismo es muy conocido, si el autor, por ejemplo, puede ser muy polémico y se puede llegar a entender que tú estás haciendo un uso con la finalidad de explotar su obra, aunque digas que es parte de tu vídeo,
la finalidad, es decir, este uso que estás haciendo va a tener en cuenta la naturaleza. Como ves, son factores muy subjetivos. En el mundo de la propiedad intelectual, las interpretaciones las hacen realmente los jueces. De hecho, tienes que entender que lo que es legítimo y lo que no es, en cada país lo va a decidir como última palabra un juez, es decir, un tribunal o un juzgado. Pero las plataformas, debido a las leyes, están obligados a ser los propios jueces, ¿me explico? O sea, jueces dentro de sus servicios. Es decir, si yo fuera YouTube o Amazon, están obligados a ellos a interpretar las leyes y tener sus propias políticas, su propia arbitrariedad, ¿vale? Para aplicar la ley. Entonces, ellos tienen que decidir en base a la naturaleza de la obra del autor si esto puede ser conflictivo o no. El tercer factor, que me preguntáis muchísimo por él, la cantidad, es decir, el tamaño o la proporción del fragmento o de la música, del vídeo o de la obra que yo utilizo. Si yo quiero utilizar un sonido puntual, es eso, un sonido puntual. Muchas veces hay gente que me dice, oye, si utilizo esta canción porque quiero criticarla, quiero hablar de ella, quiero explicarla, ¿puedo poner la canción entera? Si evidentemente pones la canción entera, estarás haciendo una explotación literal de la obra entera. ¿Qué da a entender la doctrina del uso legítimo que deberías hacer? Utilizar el fragmento mínimo. Cierto es que los algoritmos, por ejemplo en YouTube, había una época, no se sabe si ahora en el presente o en el futuro va a cambiar, en la que por ejemplo si utilizabas un fragmento de sonido, música, de aproximadamente unos 7, 9, 10 segundos, tal vez el algoritmo no la detectaba, pero no quiere decir que no exista luego infracción. Por eso te digo, es importante que utilices el contenido el mínimo tiempo posible, el tamaño mínimo, es decir, estoy utilizando una fotografía que no está en toda la imagen, está en un lateral, no es el centro, no es el elemento principal del vídeo. Fíjate, el uso que hago es proporcional a la importancia que pueda tener o el uso que yo le quiero hacer, ¿vale? Fíjate, no utilices fragmentos más grandes de lo que debieras, no utilices una canción entera. Si quieres hablar de una película, evidentemente no puedes reproducir una película en una pantalla, porque entonces estarías explotando, reproduciendo la obra entera, ¿me explico? Y no tendría el fin que de verdad tú dices, oye, pues estoy educando sobre la película. Pues entonces te bastará incluso muchas veces un fotograma, un frame, ¿vale? Quiere decir esto que hagas un uso proporcional, que utilices el fragmento exclusivamente necesario. Y muchas veces, si hablamos, por ejemplo, de vídeos, utiliza un fotograma, una imagen, no utilices el vídeo. Si tienes que utilizar una canción, muchas veces podríamos estar utilizando una foto del artista cantando la canción, pues ya no tenemos que utilizar la canción. ¿Me explico? Quiero hablar de la última canción de Bruno Mars, de Shakira, de cualquier personaje. Solamente basta con que la refiera. Y por último, el cuarto factor, el efecto que va a tener el uso sobre la obra protegida o sobre el autor o el titular de los derechos. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces cuando utilizamos una obra que está protegida, aunque lo utilicemos de forma lícita, hayamos cumplido con los otros factores, hemos dicho la naturaleza de la obra, pues oye, nos da a entender que es compatible, el uso que estamos haciendo pues es, por ejemplo, educativo, ¿vale? La proporción de la canción que hemos utilizado pues es la justa, la mínima y necesaria para la finalidad educativa o explicativa que yo quiero utilizar, ¿vale? O de crítica, reseña, etc. Esto quiere decir que hagamos el uso que hagamos, no podremos perjudicar a la obra, por ejemplo, no podremos cambiar el sentido o que la obra pueda perder valor en el mercado. Imagínate que hacemos un uso de una obra y lo convertimos, por ejemplo, en un NFT, un NFT, es decir, digitalizamos una obra, que es una pregunta que llega muchísimo. Oye, yo tengo este cuadro, yo tengo esta escultura, imagínate que hago una fotografía y la digitalizo. El uso que podamos hacer de esta obra, porque no tenemos los derechos, si perjudica su valor en el mercado, ya no es un uso legítimo. Si además perjudica la imagen o la reputación del artista, del autor, de los titulares, tampoco será un uso legítimo. Y por eso, a modo de conclusión, y no te preocupes si algún concepto no lo has entendido o cómo funciona alguna herramienta, porque te lo explico en otros vídeos del canal. Como conclusión, tienes que tener en cuenta que si cumples estos 4 factores, aún así, YouTube seguramente pues a lo mejor no te ponga problemas. Pero aún así, puede suceder que recibas un reclamo o una reclamación de infracción de propiedad intelectual en la plataforma, ¿vale? Por eso, mira otros vídeos, te voy a explicar cómo funcionan estas reclamaciones, cómo tienes que defenderla, cómo tienes que atacar o cómo tienes que denunciar si estás sufriendo una infracción, pero entiende que estos 4 factores, fíjate, súper, muy subjetivos. Por lo tanto, vamos a valorarlos con razón, con coherencia, proporcionalidad, ¿vale? Y sobre todo, pensando que vamos a respetar las obras como nos gustaría que las respetaran si fuéramos nosotros los autores. Esto es lo que tienes que saber sobre el uso legítimo en YouTube.
Nada más, si te ha quedado alguna duda, déjamelo en los comentarios. También, antes de preguntar muchas veces, mira si la respuesta la tienes en otro vídeo del canal. Y por supuesto, suscríbete si todavía no te has suscrito, participa, comenta, agradece, comparte el vídeo con otras personas para que les puedas ayudar. Y por supuesto, yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual, ya lo sabes, te veo en el siguiente vídeo.